Bueno, si les parece, vamos dando comienzo para aprovechar el tiempo de aquellos que fueron llegando temprano. Y luego me imagino que a medida que vayamos avanzando también con el webinar, se irá sumando más gente. Para los que se van sumando, bienvenidos. Muchísimas gracias por sumarse a este webinar que surgió de una manera bastante urgente después de todos los acontecimientos de la semana pasada con FinCEN y con la comisión para con, bueno, con todos lo que ustedes ya están al tanto. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero para comenzar, hoy lo que vamos a estar hablando y en lo que nos vamos a estar enfocando es en buenas prácticas para evitar una sanción de FinCEN y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estuve viendo por ahí que surgieron un montón de webinars, un montón de papers, un montón de propuestas para contar un poco qué fue lo que pasó con FinCEN, qué fue lo que pasó con la Comisión. Un poco la intención de este webinar, obviamente, es hacer una breve recapitulación de qué fue lo que sucedió, pero enfocarnos principalmente en cuáles son esas buenas prácticas para poder evitar este tipo de inconvenientes y este tipo de problemas, por así decirlo, en nuestra entidad financiera, ya siendo oficial de cumplimiento de un banco, de una SOFOM, de una SOFIPO o de la entidad financiera que fuera. Habiendo dicho eso, si les parece, me gustaría que nos presentemos brevemente. Mi nombre es Nicolás Buchstein, soy Country Manager de Complif. Ahora voy a introducir un poquito más de lo que es Complif, pero me gustaría, Bernardo Limelec, que se presenten brevemente quiénes son, de qué rol, de qué empresa, como para que el público que probablemente ya los conozca, los pueda conocer un poquito más. Así que no sé si Limelec quieres comenzar tú y luego Bernardo. Bueno, perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, Elimelec Moreno, vengo de acá de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados ASONOC. Un placer estar el día de hoy con mis amigos muy queridos de Complif, ahí haciéndole doble clic y poniéndolo en un subrayado y negrilla, ¿verdad? Un aprecio muy especial. Entonces, pues qué mejor que hablar, como bien dices, ha surgido mucha información de este tema del caso, bueno, del señalamiento del Departamento de Tesoro, por consecuencia de FinCEN, estas tres entidades financieras mexicanas. Es un tema muy relevante que, por supuesto, vamos a ver, a ampliar este panorama, cómo poder llevarlas a buen puerto y que no suceda esto. Bueno, lo hemos dicho en otros webinars, es inevitable, muchas veces van a seguir sucediendo, pero cómo podemos llevar a buen puerto ahí donde prestamos nuestros servicios y tratar de blindarlas, ¿no? Entonces, muy encantado y también muy encantado de estar con Bernardo Mendoza, ¿verdad? Un experto en los temas de prevención, de compliance. Entonces, ya hace tiempo que no compartíamos un espacio, entonces muy contento también de estar con él el día de hoy. Pues muchas gracias, Elimelec, el gusto es mío. Muchas gracias, Nicolás, a Complif, por la invitación en este panel. Por mi parte, soy socio en Cábana Gorospe. En Cábana Gorospe, entre otras materias, sectores que revisamos, está el tema de prevención de lavado de dinero en el sector financiero y en actividades vulnerables. Hemos estado muy de cerca sobre estos temas. En mi paso por este tema de prevención del lavado de dinero, me tocó estar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores como director general adjunto, cuando en su momento eran DGAs, hoy coordinaciones. Me tocó por ahí ser evaluador de Gafi para un país que es Suecia. Entonces me tocó participar en este proceso de evaluación. Y pues bueno, si bien, como lo dice el IMELEC, me dice especialista, pero al igual que muchos aquí, pues seguimos aprendiendo y seguimos viendo cómo el impacto de prevención de lavado de dinero en el mundo cada vez es más globalizado e impacta de distintas maneras, ¿no? Y la idea es que este webinar, pues como dices, Nicolás, pues podamos platicar acerca de cómo prevenir que no sucedan este tipo de operaciones y observaciones y sanciones, ¿no? Que creo que no es el inicio, es la primera sanción que se impone bajo la norma que emitió Estados Unidos y que vamos a platicar, porque en realidad son dos normas y creo que pudo ir peor estas sanciones. Espectacular. Bueno, gracias Bernardo, gracias Elimelec por estar aquí, por compartirnos un poco su expertise en todo esto. Antes de continuar y entrar directamente al webinar, me gustaría, para aquellos asistentes que quizás es la primera vez que se están sumando a un webinar o que quizás no conocen qué es lo que hacemos desde Complif, hacer como una breve recapitulación de quiénes somos, por qué estamos organizando este webinar y con quién estamos trabajando hoy en día.
Complif es una empresa que esencialmente se dedica a centralizar y automatizar procesos para entidades financieras, principalmente con foco en innovación y cumplimiento normativo, ¿no? Desde lo que es la originación digital al 100% hasta lo que tiene que ver con un sistema automatizado, desde actividades vulnerables hasta banca, cualquiera sea la licencia de la entidad financiera en definitiva, ¿no? Hoy en día estamos ya operativos en más de 10 países, aquí en México puntualmente, trabajando con instituciones de banca múltiple, con SOFOMES, con transmisoras de dinero, con actividades vulnerables, con IFPES, entre varias otras. No quería dejar de hacer esta presentación. Ahí trabajamos también mucho con el equipo de Asonoc, también con Bernardo, somos partners y hacemos varias propuestas en conjunto. Así como este webinar, organizamos también almuerzos, organizamos desayunos, organizamos product demos para mostrar un poco qué es lo que es Complif. Así que todos invitados a seguirnos en redes, a participar de todas estas propuestas que generalmente son gratuitas y lo que buscan es generar esta comunidad y acercar un poco todo lo que es un sistema automatizado un poco más innovador y más completo a cualquier entidad financiera aquí de México. Bueno, esto ya lo hicimos, una pequeña ronda de presentaciones, así que si les parece pasamos directamente a qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó específicamente la semana pasada, que sacudió bastante todo lo que es el ecosistema financiero aquí en México. Aquí tenemos un breve resumen, no sé si Bernardo o Limelec, que ustedes son los expertos, no sé si quieran tomar la palabra y contar un poco de su punto de vista, qué fue lo que nos hizo llegar al punto de que tenga que llegar FinCEN y hacer esta sanción y hacer este aviso, y luego, ¿no? Lógicamente, todo lo que tuvo que ver la comisión. No sé si quieran contar un poco su punto de vista. No sé, adelante Bernardo, yo te voy complementando si gustas. De acuerdo, Limelec, gracias. Pues bueno, como seguramente ya muchos saben, creo que habría que ir paso a paso, ¿no? Pues el Departamento del Tesoro, por medio de FinCEN, sanciona a tres instituciones financieras mexicanas que son Citibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Dos bancos y una casa de bolsa. ¿Y por qué fue? La razón, todo deriva de una, y como señala FinCEN en el comunicado, es que fue una preocupación sobre el lavado de dinero y sobre la facilitación o la facilidad que dio para el pago de precursores del fentanilo. Esto fue con base en dos normas, como lo mencionaba al principio. Una que es la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la segunda que es Ley FEND para frenar el fentanilo, que son distintas normas y que las normas, si bien van con un mismo objetivo que es frenar el fentanilo, tienen diferentes sanciones o se pueden aplicar diferentes sanciones, ¿no? Que ahorita entraremos un poco más. Pero, ¿cuál fue la sanción? Pues la sanción fue que la consecuencia, que estas entidades están prohibidas para llevar a cabo ciertos envíos o transferencias a todo el sistema financiero norteamericano, únicamente, ¿no? La prohibición es que todas las entidades de Estados Unidos no puedan trabajar, no puedan recibir y no puedan enviar transacciones de estas tres entidades financieras. Entonces, a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que vimos, ¿no? El primer día el gobierno mexicano sale a decir que no había pruebas y que no tenían pruebas. Sin embargo, al día siguiente vimos una consecuencia inmediata y una acción inmediata del gobierno mexicano, que fue la intervención de la comisión a los órganos de gobierno de estas tres entidades financieras con la finalidad de proteger los derechos y el sistema financiero mexicano. Entonces, hoy en día estas tres entidades pueden seguir operando en México bajo una intervención gerencial y de sus órganos de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo que quiere decir es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a revisar y va a llevar a cabo la operación de estas entidades. Agarró a todas las cabezas de estos bancos y de esta casa de bolsa y les dijo: ahorita ustedes vamos a la banca y nosotros vamos a jugar, ¿no? Y se nombraron interventores y entonces se están llevando a cabo las operaciones comunes o común y corrientes, con excepción que son operar con entidades de Estados Unidos. Elimelech, si quieres agregar algo, adelante.
Totalmente de acuerdo con Bernardo. Yo creo que fue una consecuencia inmediata de estas leyes que menciona y en especial, pues ahí justo si no estoy mal, el Congreso aprobó el 13 de junio apenas esta ley que ordena detener todas estas actividades de empresas relacionadas al fentanilo, ¿no? Entonces fue una consecuencia inmediata y pues ahí ya lo vimos lo que pasa, ¿no? Se les detienen las operaciones de transferencias internacionales a todos estos bancos y esta casa de bolsa en México, a empresas y para tanto de Estados Unidos para acá y de aquí para allá. Entonces, eso detiene todo el comercio y también ahí hay que hacer un doble clic. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto, no? Entonces, ahí nos quedamos pensando en el cumplimiento y en una de las máximas, ¿no? Que es el conoce a tu cliente, pero el conoce lo que hace también los clientes de tus clientes, ¿no? Hay que ir más allá en la debida diligencia, ¿no? Porque definitivamente, si nos ponemos a pensar en esta fatal sustancia que es el fentanilo, lo tenemos también acá en México en la ley general de salud, ¿no? Como una sustancia terapéutica. Entonces son bienes de uso dual, son bienes de uso civil, pero también son bienes que pueden ser usados para generar venenos, armas de destrucción masiva. Entonces, ya tenemos que ir más allá en la debida diligencia. ¿Y qué pasa? Pues aquí tenemos las consecuencias en México, que si bien son hasta ahora mismo administrativas en los Estados Unidos, en México ya hay intervenciones gerenciales, como bien lo menciona Bernardo, ya están pues esta administración ya está por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es una consecuencia pues económica definitivamente, pero reputacional, el daño que se le está dando a estas tres entidades, pues es muy grave. Entonces, pues básicamente eso es lo que viene sucediendo, como bien lo mencionó Bernardo, el Departamento del Tesoro a través de FinCEN, pues ya saca estas sanciones y pues también ahí hay que hacer doble clic que se espera que puedan salir otras entidades, ¿eh? Estamos todavía a la expectativa. Esto es una ola que ha ido creciendo, todavía no se detiene. Entonces hay que estar muy a la expectativa de próximas noticias, estimado Nicolás, Bernardo, no sé si compartan. Así es. Y dio otra consecuencia adicional de lo que menciona el IMELEC. O sea, aparte de esta consecuencia inmediata que fue, no puedes operar con Estados Unidos, hay que ver el trasfondo, ¿no? El trasfondo de qué pasa. O sea, a ver, estas empresas, lo que señaló FinCEN era que estaban operando y facilitando el pago y el lavado de dinero, lavado de dinero y el pago de precursores del fentanilo a empresas en China. Entonces, la consecuencia inmediata es que no se puede operar con Estados Unidos, pero también el mundo como es hoy en día y globalizado en las entidades financieras y las transmisiones de dinero, utilizan bancos corresponsales. Entonces, para que una transferencia pueda llegar a China, pueda llegar a Europa, pueda llegar a otros lados, necesita ir pasando por diferentes bancos. La mayoría de los bancos corresponsales están en Estados Unidos, o muchos de los bancos corresponsales están en Estados Unidos. Entonces, para que México pueda llegar a una transferencia a China o pueda enviar, necesita pasar por múltiples bancas y en esos bancos están Estados Unidos. Entonces, lo que en realidad está pasando es que está tratando de aislar a México, a estos bancos, con el mundo, ¿no? O sea, si bien pudieran seguir operando con China y pueden continuar haciendo la operación por la cual fueron sancionadas, tendrían que buscar bancos corresponsales alternos para que pueda llegar a esto. Y esto es muy difícil, ¿no? Entonces, están aislando al banco en sus operaciones. Eso es lo que en realidad es una consecuencia inmediata, pero que a lo mejor no se está diciendo, pero eso es lo que va a pasar, ¿no? Que no puedan operar con nadie más en el mundo. Espectacular, clarísimo. Ahí me gustaría sumar dos comentarios nada más. El primero es todo lo que estuvimos viendo en estos últimos 3, 4 meses con respecto a los listados, a la inclusión de los cárteles como dentro de lo que son los listados terroristas, este cambio que hubo también desde Estados Unidos. Creo que eso, sumado con todo lo que está pasando ahora, es de cierta manera un llamado de atención a repensar ciertos procesos o cómo se hace la prevención del lavado de dinero en México. No sé si estén de acuerdo con eso o no, pero creo que es como un conjunto de cosas que sumadas van a hacer que muchas entidades financieras, sobre todo bancos, empiecen a repensar cómo enfrentan estos procesos y qué tan robustos son también sus sistemas de prevención o cómo enfrentan este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora sí, pasando si quieren a lo próximo,
Y también voy invitando al público, que tenemos bastantes participantes, a dejar comentarios, dejar preguntas, para que vayamos también revisando a medida que vamos platicando sobre todo esto. Esto que es un poco el core del webinar de hoy, ¿no? ¿Qué buenas prácticas lo podrían haber evitado? ¿O qué tipo o qué cambios? O incluso pensar, ¿no? Dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué cosas se estaban haciendo mal o no se estaban haciendo quizás al 100% correcto, que generaron que lleguemos a este punto, y qué cosas tenemos que cambiar para que no vuelva a suceder todo lo que está sucediendo? Entonces eso también, ahí como expertos les cedo la palabra para que, nada, cuenten un poco su opinión. Adelante, Limelec. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Mira, pues hablar de buenas prácticas y qué lo podría haber evitado. Yo voy a hablar desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que, y también quiero también acentuar que en México no todo es bancos, ¿verdad? De hecho, la inmensa mayoría son entidades financieras no bancarias, ¿verdad? Y estas buenas prácticas yo creo que hay que irlas difundiendo porque la inmensa mayoría, y no quiero generalizar ni señalar a nadie, ni mucho menos, sino simplemente se está limitando a la normativa, ¿verdad? Nos vamos a lo que dice la regulación, la normativa, para evitar ser sancionados por la autoridad. Y mientras tengamos ahí, la entidad está tranquila, pero a veces no va el más allá, no invierte en unos programas de cumplimiento más robustos, no invierte en tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a hablar de una entidad financiera no bancaria, quizás alguna sociedad financiera de objeto múltiple, no sé, ¿verdad? En el que te dice, bueno, pues puedes tener listados de personas políticamente expuestas, tienes que tener listados que emitan autoridades internacionales relacionadas al lavado de dinero, al terrorismo. Todas estas listas las tienes que tener, por decirlo menos, pero a veces no vamos más allá y nos quedamos, por ejemplo, en nuestras matrices cortas cuando tenemos riesgos locales. Perdón, vemos riesgos locales, pero el cumplimiento ya tiene que ser global, ¿verdad? Nos quedamos, perdón, en un cumplimiento local con un riesgos globales, ¿verdad? Y yo creo que eso está pasando. ¿Qué pasa? Regresándonos un poco, y que les comentaba yo de los bienes de uso dual, pues hay listados también en el mundo, ¿verdad? Hay listados, incluso en México tenemos un catálogo de aduanas que incluye los bienes de uso dual. ¿Por qué no también ir más allá de la normativa, incluir todos estos catálogos, por ejemplo, estas sustancias que son, que pueden ser utilizadas para crear armas de destrucción masiva, que pueden ser utilizadas para drogas, para etcétera? Lo vemos no solo en el fentanilo, por decirlo menos, estamos hablando también que el Botox que se usa en la industria de la belleza puede ser utilizado como un arma de destrucción masiva por medio de envenenamiento. Entonces, no estamos viendo eso en nuestras mejores prácticas, estamos limitándonos a la normativa, no estamos viendo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer en nuestras matrices. Si tú estás viendo nada más un cumplimiento local para estar bien con la autoridad, pero no estás viendo que los riesgos son globales, ¿verdad? Que no estás incluyendo en tus matrices que están comercializando tus clientes, nunca te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, estos clientes que pagaban a proveedores en China estaban comercializando sustancias que precisamente son precursores del fentanilo, que pueden ser usados para crear, no sé, precisamente un Botox, que se puede ser algo en la industria de la salud tan sencillo, pero que puede ser usado por las bandas criminales globales para crear armas de destrucción masiva, en venenos. Entonces, nos estamos limitando a la normativa local con riesgos ya globales, ¿verdad? No estamos incluyendo en nuestras matrices, oye, estoy haciendo transferencias internacionales, pero mis clientes, yo no sé lo que están haciendo, los clientes de mis clientes, yo no sé qué están comercializando, con quiénes te están tratando. Entonces, la debida diligencia, yo creo que ya no tiene que ser reforzada en todos los niveles para poder qué están haciendo nuestros clientes. También estamos ahí un poco fuera del radar, nos limitamos y tenemos una normativa acotada en la parte de beneficiarios finales, ¿verdad? Aún aquí en México tenemos acotado, es difícil a veces llegar o tener una debida diligencia de los beneficiarios finales, a pesar de que tenemos algunas normas. No estamos llegando. ¿Qué está pasando en otros países? Muy pocos países todavía en el mundo tienen estos burós, y menos que sean públicos, ¿verdad? Para poder saber
con quién estoy tratando finalmente, quién es el dueño de los recursos, quién es el que se lleva los beneficios de un contrato. Entonces, todas estas mejores prácticas, yo creo que sumadas, por supuesto, también a los sistemas automatizados que contengan ya estas matrices, ¿verdad? Y que incluso se puede usar ya volúmenes altos en inteligencia artificial para descartar lo que hemos hablado de muchos falsos positivos, todo eso. Yo creo que este conjunto de mejores prácticas es los que nos pueden llevar a buen puerto y nos pueden hacer evitar ese tipo de casos con antelación definitivamente, y que no hubiera, bueno, sucedido lo que ya todos sabemos que pasó, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Ahí me parece bastante interesante, Limelec, antes de pasarle la palabra también a Bernardo. Mencionaste esto de poder ir más allá de la regulación y de que cada entidad pueda, en definitiva, robustecer un poco sus procesos para tener una mejor debida diligencia o una debida diligencia un poco más robusta. Lo que pasa mucho ahí, que ahí creo que es una buena pregunta, es si es responsabilidad de la empresa ir más allá de la regulación o si ya también es una responsabilidad del regulador reforzar un poco todo lo que es cómo se va a hacer la debida diligencia, cómo se va a armar esta matriz de riesgo, cómo se van a enfrentar estos riesgos internacionales, pero también de carácter un poco más nacional. Y digo esto porque muchas veces nos pasa, sobre todo de mi lado, que es quizás un poco más comercial desde el lado de un sistema automatizado, hablar quizás con un oficial de cumplimiento o hablar con un director de cumplimiento, con alguien del área legal de una entidad financiera, y que tengan la intención de poder ir más allá de la regulación, pero obviamente eso implica más tiempo, implica más esfuerzo, implica también un esfuerzo económico, ¿no? Entonces, quizás desde la dirección de un banco, de la dirección de una SOFOM, de una SOFIPO, de la entidad que fuera, no se le ve tanto valor hasta que suceden estas cosas. Entonces, ahí está como el tira y afloje de, bueno, es una responsabilidad de la entidad, es una responsabilidad del regulador. ¿Quién va a ser el que, en definitiva, haga que se empiece a reforzar un poco más esta debida diligencia? Creo que es como un tira y afloje entre regulador y entidad, en definitiva. Concuerdo contigo definitivamente, Nicolás. Ahí y ya nos vamos a otra área, ¿no? La comunicación con las altas direcciones, la comunicación con las asambleas, a veces no es la más efectiva, o no se tienen esos soft skills también de las áreas de cumplimiento que a lo mejor sí están viendo los riesgos, pero no los han podido implementar por algunas barreras internas dentro de las instituciones, o porque volvemos al ya muy trillado mensaje de que el área de cumplimiento es un costo, pero ¿qué costo fue la pérdida de reputación? ¿Qué costo fue en pérdida de valor de mercado en bolsas? ¿Qué costo va a ser las multas impuestas? Entonces, ahí hay que contrastar esto para decir, mira, esto es la consecuencia. Entonces, te sale 1000 veces más barato y mejor, aparte de todo el beneficio, ya no solo económico, social, ¿verdad? Porque a veces dejamos los delitos precedentes predicados y si tú previenes esto, quitas una droga también de la calle, quitas ese fentanilo, este veneno a la sociedad, y quizás pueda ser un familiar tuyo y peor, alguien más cercano como un hijo. Entonces, también hay que contrastar todo esto y tener esta comunicación efectiva. ¿Y por qué? Porque también hay que la verdad sea dicha, la regulación siempre va un poco atrás, ¿verdad? La regulación siempre va un poco atrás y no podemos estarnos esperando la regulación. Necesitamos aplicar estas mejores prácticas, necesitamos ir más allá, necesitamos ver el mundo completo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos en la normativa estos listados de bienes de uso dual, no tenemos en la normativa o en la visión que ya se está usando inteligencia artificial en nuestros sistemas automatizados en otras latitudes, porque no tenemos una ley que la regule todavía aquí en México, y nos empezamos a limitar. Entonces, yo creo que es un juego de varias partes, ¿no? El regulador, como bien lo dices, pero no nos esperemos. Las áreas de cumplimiento tienen que tener va y bien con las asambleas, con las juntas directivas, para poder realmente llevar a buen puerto no solo a la entidad, sino a toda la sociedad, deteniendo estos crímenes que son pues fatales y son una desgracia, un flagelo para el mundo muy importante. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta, querido Nicolás. No sé qué opinas, Bernardo. Claro, no, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que, a ver, la regulación está hecha y es muy específica en el sentido que habla de riesgos, ¿no? O sea, la regulación ya hoy en día te habla que cada entidad supervisada
por la Comisión Nacional Bancaria y a lo mejor se queda corta porque deberíamos de ser todas las empresas. Debe conocer cuáles son sus riesgos. Entonces, el conocimiento de tus riesgos es lo que te debe de llevar a saber qué aplicar y qué medidas para mitigar esos riesgos. Y esos riesgos pues, pueden ir más allá de la norma, ¿no? Puede ir más allá de un KYC en donde solamente le preguntas el domicilio, la actividad, etcétera. Como tú dices, Elimelech, ahí le tienes que meter, oye, tú haces, por ejemplo, tú haces de lo que pasó, ¿no? Estos pagos transfronterizos eran de comercio exterior. Entonces, pues ahí los bancos y la casa de bolsa debió haber preguntado o debió haber tenido un poco más de conocimiento. Oye, estos pagos de comercio exterior, ¿de qué son? O sea, van a China y China pues, es un precursor o es un país que envía precursores de fentanilo. Entonces, vamos a preguntarle hacia el cliente de mi cliente, como decía el Imelec, oye, ¿qué hace tu cliente que te está vendiendo a ti el fentanilo? Y esto solo lo vamos a poder saber, por ejemplo, de lo que pasó si estudiamos los casos. Dentro de lo que señala FinCEN, eh, te señala un poco cómo fueron los esquemas que se utilizaron. Había un esquema en Cibanco en el que dice, oye, había una empresa que estaba asociada al cártel Jalisco Nueva Generación que estaba recibiendo precursores de China, los cuales se los pasaba a otra empresa que era la encargada de enviar los pagos al extranjero por medio de Cibanco. Entonces, aquí lo que vemos es que Cibanco obviamente le hizo el KYC a su cliente, pero no se quedó ahí, se quedó y no señaló nada más. Sale, no sé, sale la norma que tú señalas, Nicolás, que es en donde señalan que ahora los cárteles van a ser considerados terroristas y a lo mejor no se hizo nada en el sentido de lo que se pudo aplicar, que eran penas mayores y que no se aplicaron en este momento. Pero lo que voy es, sí, Banco debió haberle preguntado a su cliente, oye, ¿tú sabes de dónde vienen esos precursores que le estás comprando? Porque a lo mejor sí Banco sabía que esta empresa se dedicaba supuestamente a vender, a venderle a los hospitales estos precursores de fentanilo o a los laboratorios para que se lleven a cabo de manera correcta, ¿no? Pero nunca preguntó de dónde venían a lo mejor y quién y a quién le estaban comprando estos precursores. Entonces ahí se quedaron cortos en saber quién era el cliente del cliente ante situaciones que hoy en día están a los ojos. ¿Por qué? Porque también es un tema de conocimiento del oficial de cumplimiento. Es muy fácil decir, pues es que a mí nadie me avisó. No, oye, si sabemos que estas dos normas están dirigidas a México, entre otros países, o sea, la Fentanyl Sanction Act, que es la ley en contra del fentanilo, de sanciones para el fentanilo, está realizada o enfocada en su cobertura geográfica para México, China, India y otros países productores. Entonces, ahí sí es nuestra obligación saber que hay normas que ya están direccionadas para México y que necesitamos en todo caso leerlas y saber qué es lo que va a pasar y decirle a la alta dirección, oye, necesitamos reforzar porque nosotros estamos realizando actos de comercio exterior. Necesitamos reforzar el KYC en estos clientes, nada más, que estos clientes están operando con China y esta norma va dirigida a China, ¿no? Entonces creo que esa es una práctica que podríamos llevar un poco conocer al cliente de tus clientes, no a todos, no es necesario que sea a todos, pero sí a los que tienen mayor riesgo derivado de las operaciones que hacemos. Y eso solo vamos a conocer cuando sepamos con quién estamos trabajando. Si no sabemos quiénes son nuestros clientes y cuáles son nuestros riesgos, pues no vamos a poder saber qué medidas y mitigantes poder aplicar, ¿no? Eh, entonces, el conocer muy bien a tu cliente y saber lo que hace es una manera de mitigar el riesgo que yo creo que siempre se dice, ¿no? Y conoce a tu cliente y conoce a tu cliente, pero yo creo que sí es momento también de conocer cuáles son estos productos de uso dual. Gafi, México va a empezar a aplicar, derivado de que Gafi le va a empezar a señalar que ponga mayor atención en la proliferación de armas de destrucción masiva. Que se escucha, oye, pues México no está en la guerra, México
no tiene nada que ver ahorita con las guerras que hay, con Rusia. México siempre ha estado fuera. No, bueno, claro, y qué bueno, pero a lo mejor puede ser un país que estén llegando y que se esté utilizando para que se envíen los pagos como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el conocimiento del cliente es una herramienta fundamental para poder evitar prácticas que el día de mañana pongan en riesgo a la entidad, ¿no? Y sí, a ver, no solamente en entidades financieras, sino también, como tú lo decías, el IMELEC, transmisores de dinero, ¿no? Si yo estoy, los transmisores de dinero, pues, hoy en día se están utilizando también para el pago de comercio exterior, de facturas del comercio exterior, pagos internacionales, y no nada más a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Entonces también hay que poner ojo dependiendo de las actividades que realizas. Eso es bien importante que dijo Bernardo, porque ya estamos incluyendo todas estas otras figuras financieras que también están en riesgo, precisamente los de transmisor de dinero, incluso las instituciones de fondos de pago electrónico, ¿verdad? Que ya hacen pagos internacionales y obviamente el sistema prudencial, ¿verdad? Es el de mayor riesgo, ¿no? El sistema financiero que está con una carga prudencial es el mayor riesgo, pero esas nuevas figuras que ya las propias bandas criminales las están utilizando, porque ahí están llegando algunos datos no confirmados, que por eso no los platicamos aquí, de otras entidades, precisamente transmisores, precisamente estas instituciones de fondos de pago electrónico, que probablemente sean sancionadas también, pero que no se ha confirmado y no es unas noticias que podamos verificar el día de hoy, pero ya se habla, ¿verdad? En Radio Pasillo, ¿no? De estos probables sanciones. Entonces, también hay que ponerle doble clic a estas instituciones. Yo concuerdo mucho con el comentario acertado de Bernardo, porque a veces vemos la banca muy grande, a veces vemos las casas de bolsa, pero hay muchas entidades también, vamos a decirle hormigas, ¿verdad? Vamos a ponerle ese mote mal entrecomillado, pero que pueden estar haciendo este tipo de transferencias internacionales y usando, como bien decía Bernardo, no solo bancos en Estados Unidos, bancos en otras latitudes. Digo, los conocemos, sabemos, incluso los auditores, sabemos de muchas más entidades que realizan actividades internacionales. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que ahí hay que hacerle doble clic, como dice Bernardo. Sí, y también estamos viendo hoy en día, ahorita que mencionaste a las instituciones de fondo de pago electrónico, estamos viendo o sea, empiezan a haber muchas combinaciones y productos combinados, en donde estamos viendo cuentas de fondos de pago electrónico, pero también estamos viendo transmisores de dinero que están empezando a transferir dinero o recursos por medio de cripto, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, es más barato, más sencillo y más rápido y que se vale. El tema no es que sea algo que se prohíba, sino es que es algo que a esa evolución vamos, pero la evolución también debe ser desde el lado del cumplimiento, conocer este tipo de productos, conocer cuáles son los riesgos, en dónde es donde debemos de poner mayor ojo. Pues bueno, eso es labor de los oficiales de cumplimiento y de todo el equipo de cumplimiento, ¿no? Considero que al ser el equipo de cumplimiento y al equipo de prevención de lavado de dinero, al final de cuentas tenemos que conocer quiénes son nuestros clientes, cómo vamos a operar, que nuestros sistemas automatizados alerten lo que nosotros necesitamos que alerten por entidad. De nada va a servir tener un sistema automatizado para igual que un banco, si somos a lo mejor un transmisor de dinero, una SOFOM, que damos productos, a lo mejor dan un producto del banco, cuando el banco tiene otros productos, otros clientes y otras necesidades, ¿no? Eso es muy importante, tener sistemas que se puedan adecuar a la operación, pero sobre todo conocer cómo te pueden utilizar. Yo creo que hay que partir de cómo me pueden utilizar a mí para lavar dinero. Si no va a ser lo mismo para una SOFOM, cómo lo van a utilizar para un banco, para un exchange de cripto, que para una IFPE y que para un transmisor de dinero. Entonces, hay que ver también cómo la cadena de lavado de dinero puede impactar a cada uno de nosotros, siendo un centro cambiario también. Porque creo que la labor y muchas veces del oficial de cumplimiento es un poco de darle sensibilidad a la alta dirección, porque la alta dirección está pensando en hacer el negocio y no está pensando en
cómo me pueden utilizar. Y a veces dicen, a mí cómo me van a utilizar. No sé, pongo a lo mejor el ejemplo de un agregador de pago, que un agregador de pago dice, oye, pues yo nada más recibo y acepto tarjetas de crédito. Todo está bancarizado. En realidad hay otras puntas o tarjetas de débito. Entonces, pues ahí el oficial de cumplimiento o la agente de cumplimiento en su caso, pues debe de darle a conocer cómo, mediante tipologías operativas, ¿no? Y a lo mejor cómo esta norma puede impactar, sabiendo qué fue lo que sucedió. Ahí bien interesante esto que mencionas, Bernardo, porque estas instituciones o muchas instituciones tienen estos productos yo tengo una línea de crédito, por ejemplo, y ordeno pago a terceros. ¿Sabes qué? De mi línea de crédito, págamele a un proveedor en el extranjero. Y a veces la entidad pierde la visión de dónde llegan esos recursos porque solamente tengo una instrucción de pago, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, las debidas diligencias no tengo de la contraparte, ni siquiera la tengo en el radar, además ni la conozco, nomás tengo una instrucción del cliente de que su línea de crédito le pague a tal proveedor en el extranjero. No estamos viendo muchas estructuras o muchas prácticas en el sistema financiero que probablemente tengan un riesgo muy alto, ¿no? En el cumplimiento. Entonces, estas partes del lavado no hay que ir más allá, ¿no? Conocer todos estos productos y mencionó también Bernardo algo bien importante, conocer el riesgo a nivel entidad. ¿Qué entidad eres? ¿Es un transmisor? ¿Eres un banco, una casa de bolsa, una institución de fondos de pago electrónico? ¿Qué eres? Recordemos el enfoque basado a riesgo, la recomendación 1 de Gafi. Necesitamos saber el riesgo al que estamos expuestos para hacer un vehículo que las bandas criminales utilicen para hacer sus crímenes, para lavar dinero. Entonces, aún a la fecha y en estas prácticas hay desconocimiento, que también la verdad sea dicha, en entidades pequeñas con pocos recursos, todavía no se tiene un avance, a pesar de que ya tiene casi 8, vamos para casi 10 años, vamos a cerrarlo en números de todas estas obligaciones, aún hay un desconocimiento y mientras tú no conozcas el riesgo al que estás expuesto, al riesgo de tus productos, servicios, zonas de operación, medios de pago. Ahí también hablaba de estos agregadores de pagos. También el daño que acaba de sufrir, creo que fue Cibanco, donde ya le cancela Visa, que es un switch internacional de operaciones con medios electrónicos, en específico más puntualmente también de uso de tarjetas, ¿verdad? Que switchea con todo el mundo y que te quiten pues, esa autorización. ¿Por qué? Porque también puedes estar cargando recursos a estos medios de pago, ¿no? Entonces ahí cobran importancia todos los jugadores, agregadores, switcher, casas de bolsa. O sea, ya el universo ahí, ya la visión, empezamos con los con los dos bancos y la casa de bolsa y ya vamos en todos estos riesgos. Si se fijas esta radiografía, donde un switch como un agregador también dice, oye, espérame, puedes estar usando mi tecnología, mi infraestructura, mi empresa para lavar dinero, para cargar recursos a tarjetas quizás que son de personas que no son identificadas y que pueden estar sacando recursos al otro lado del mundo y está dentro del sistema financiero. Ya olvidémonos y lo dejamos para otro webinar, el uso de cripto, el uso de tecnologías blockchain, que ya sería otro tema, ¿verdad? Entonces, yo concuerdo mucho con Bernardo y me vuela la cabeza decir, oye, pues empezamos con estos dos bancos de acá y ya vamos en todo el sistema financiero identificando riesgos enormes en productos como el que me mencionaba, porque hay muchos productos que lo ofrecen, muchas empresas, perdón, financieras, que dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo 1 millón de pesos de línea de crédito, mándamele 100,000 a pagar a este proveedor allá en Inglaterra, mándamele proveedor a este proveedor que tengo en Asia, mándame de mi línea de crédito y te mando una instrucción porque yo soy el deudor de la línea de crédito y luego vienen y te la pagan. Y es tú, a ver, hay otros riesgos que no estamos no los tenemos en radar, productos, y lo dice las mismas metodologías de riesgos, ¿no? Productos, servicios, zonas geográficas, etcétera. O sea, lo tenemos ahí, pero todavía hay mucho desconocimiento. Entonces, ya no nos podemos remitir a estas grandes instituciones. Necesitamos ver todo el panorama, ver todos los sectores y ver el enfoque ahí. Yo quiero seguir haciéndole doble clic a lo que dijo Bernardo. ¿Qué riesgo tienes tú a nivel entidad para hacer un vehículo, para que te usen estas bandas criminales para hacer sus crímenes, su lavado de dinero, su financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la propia proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Estás haciendo lo que nomás te dice la norma o estás yendo más allá
para poder prevenir estos riesgos. Entonces yo concuerdo 100% y solamente quería ampliar el comentario. Espectacular todo lo que dicen Bernardo Limelec. Gracias por compartir desde su experiencia, desde su expertise. Ahí lo que les propongo, antes de pasar a preguntas y respuestas, que ahí también veo que se fue sumando mucha gente a lo largo del webinar, así que chat abierto si quieren dejar consultas. También pueden hacerlas ahí en preguntas y respuestas directamente aquí en Zoom para que las revisemos ahora hacia el final de la ponencia. Pero me gustaría ya para ir cerrando al menos nuestra parte de la ponencia, Bernardo Limelec, bajar a tierra qué accionables podemos hacer como entidad financiera para poder mejorar a nivel cumplimiento y para poder evitar a futuro cualquier tipo de problema que se pueda presentar, como el de FinCEN o el de la Comisión. O sea, lo estuvimos debatiendo un montón estos últimos 45 minutos, pero me gustaría hacer como una recapitulación, un resumen y bajar a tierra 3, 5 accionables específicos que podemos hacer para poder mejorar este tipo de prácticas. Claro. Pues mira, yo considero que lo primero que hay que hacer es estudiar el caso. Yo creo que es obligación de todos los que estamos en este medio de estudiar qué fue lo que pasó y saber exactamente qué fue lo que pasó, para poder, a partir de ahí, revisar si ese tipo de prácticas pueden o no suceder en mi entidad, ¿no? Y una vez que se analice y se estudie si pueden o no aplicarse, entonces empezar a ver qué mitigantes ponemos. Uno podría ser el KYC, el conoce al cliente de tu cliente solamente en aquellas transferencias internacionales que van dirigidas a China, que van dirigidas a India o a estas entidades que son mundialmente conocidas como precursores de fentanilo o otros opioides. Igual me quedo con esas, ¿no? Y saber quién es el beneficiario. El beneficiario, muchas veces saber quién es el beneficiario del servicio, eso es lo que tenemos que también que saber, porque a lo mejor estamos nada más metidos en la cadena, en una parte, pero el beneficiario final es el que está detrás de toda la operación y quien en realidad está llevando a cabo esta mala operación, que es más difícil, pero yo pondría estas tres acciones, ¿no? Que es estudiar el caso, ver cómo me aplica y entonces aplicar mitigantes. Justo ahí en la parte de mitigantes, ahí me ganó Bernardo, porque decía estudiar el caso. Entonces, si nos vamos, ¿qué es? Capacitación, no limitar la capacitación del personal, no limitar el estudio del caso, la capacitación en prevención de riesgos. Ese es un mitigante, yo creo que muy importante, ¿verdad? Definitivamente. Otra, no limitarnos a la normativa local cuando los riesgos ya son globales, ¿verdad? Me quedaría también con esa otra premisa. Y por supuesto, y no quiero dejar de mencionarlo, que echemos mano de la tecnología. A veces no podemos, también que la verdad sea dicha, estas empresas transaccionan cientos de miles de operaciones diarias, ¿verdad? Entonces, si no usas la tecnología, no tendrías que tener un ejército de personal para poder analizar cada una de las transacciones que haces. Entonces, hagamos uso de la tecnología, implementemos estas mejores prácticas, implementemos ir más allá de la normativa, como lo hablábamos, los listados de uso de bienes de uso dual, apliquémoslos a la tecnología y que ésta nos coadyuve en llevar el cumplimiento a buen puerto, porque sería imposible. No me puedo equivocar en que cada segundo se transaccionan cientos de miles de operaciones que pasan por la banca, ¿no? Hablando de transferencias del mismo sistema SPAY, de los mismos agregadores, de los mismos switchers de pagos. Entonces, hay cientos de miles que entonces capacitación, invertir recursos en tus departamentos de cumplimiento, invertir en sistemas automatizados y tener una visión global, ¿verdad? Porque ya no podemos quedarnos con un cumplimiento local cuando los riesgos son globales. Yo creo que me quedaría también con eso, estimado Nicolás. Espectacular. Gracias, Bernardo. Gracias, Elimelec. Sí, a ver, creo que hay un punto bastante importante que quizás lo damos por hecho, que es que no va a ser no fue ni la primera sanción ni va a ser la última sanción que se haga a una entidad financiera mexicana por lavado de dinero, ¿no? Pasó con HSBC en 2012, pasó ahora con FinCEN. No va a ser, probablemente tampoco sea la última. Entonces creo que todo lo que están diciendo ustedes de poder estudiar el caso, atarnos a la normativa, utilizar tecnología, son todos puntos súper importantes que en definitiva van a evitar que yo poniéndome en los zapatos de un oficial de cumplimiento o de un director de una entidad financiera, que hacer todas estas cosas van a evitar que
podamos llegar a este puerto con nuestra entidad, ¿no? Que es un poco el objetivo de cualquier entidad, poder seguir operando, poder seguir teniendo clientes y poder evitar este tipo de problemas, ¿no? Así que nada, ahí muchísimas gracias Elimelec Bernardo por todo, por compartirnos todo su conocimiento. Creo que estaría bueno tomarnos unos minutitos para preguntas y respuestas o comentarios ahí del público, que veo que tenemos bastantes participantes. Así que nada, si hay algún comentario, algo que quieran agregar, alguna consulta, bienvenidos a hacerla. Ahí veo que Juan Carlos deja un comentario. Se habla de países precursores de químicos para drogas sintéticas y en este momento los ojos están en China. Pregunta, aparte de China, ¿hay otros países considerados como fabricantes de dichos precursores? Porque si es así, tendríamos que modificar nuestros posibles riesgos a más países. Pues también yo Sí, creo que... claro, digo, Adelante, Bernardo. perdóname, Limelec, perdóname. Adelante. Pero claro, hay muchos países adicionales que se pueden ver como precursores, como es la India, que, o sea, que la norma te lo dice, ¿no? La misma norma, la cobertura geográfica de la norma por la cual fue sancionada estas entidades, pues te dice que es India, Singapur, entre otras entidades que son precursores. O a lo mejor no precursores, pero por donde llegan también, ¿no? Por donde podrían llegar a México, que hay que verlos. Justo es el comentario que iba a hacer, como nomás ahí agregando lo que dice Bernardo, de que no te puedes limitar a esos países. Definitivamente, ahorita está el foco, definitivamente está en China por estos casos, pero bien mencionaba la India, bien mencionaba, y es más, no podemos dejar, a veces nos limitamos y volvemos a las limitaciones. Es que mi enfoque va solamente con la Evaluación Nacional de Riesgos de México. Imagínate, entonces yo como no tengo nada que ver, me limito a la Evaluación Nacional de Riesgos y ya no tengo los países que tengamos ahí en listas grises o negras de Gafi y me limito a la versión nacional de riesgos y a veces no vemos más allá cuando hay un trasiego, por ejemplo, de drogas desde Sudamérica que cruzan México para llegar a Estados Unidos, no vemos las importaciones que se están haciendo no solo de China, sino de otros países como la India precisamente, porque se fabrican aquí en México. Recordemos que estos son ingredientes que usan lo pongo así como ingredientes, no sé cómo se le diga exactamente, sino insumos, ¿verdad? Que al final producen estas drogas. No están importando la droga como tal ya en un producto terminado, están importando insumos para fabricarla. Entonces tenemos que tener rastro de estos insumos, conocer que estas sustancias que se están usando y que algunas son de uso dual, entonces no podemos dejarlas de identificar y ver de qué países las están produciendo, porque aquí se está produciendo la droga final, el producto final, vamos a decirlo así, pero todas esas sustancias que son insumos, que son para fabricarlos, hay que estar también monitoreando esos países donde están trayendo. Y mira, o sea, y creo que hay varios puntos, Juan Carlos. Yo lo vería de esta manera. O sea, están los productores o precursores de químicos, ¿no? Que es básicamente China e India. Y luego, a lo mejor, ¿cómo van a llegar estos precursores a México cuando son clandestinos? Pues son los puntos de transbordo. ¿Cuáles son estos de tránsito? Pues está Panamá, está Guatemala, está Colombia, etcétera, ¿no? ¿Y a dónde llegan? Pues a México. México es conocido, digo, y malamente, pues en el sexenio pasado decían que México no era productor de fentanilo. Ahorita hemos visto que Estados Unidos aprieta tantito y se han incautado una cantidad enorme de laboratorios. Entonces sabemos que México es el que lleva a cabo todo la mezcla y lo manda a Estados Unidos, ¿no? Entonces, o hace el fentanilo y lo manda a Estados Unidos. Pero eso es una matriz muy, muy simple. A lo mejor puede ser más grande. Entonces hay que conocer cuáles son los pasos también de cómo estos precursores llegan a México para no solamente a México, es China y la India, ¿no? Bueno, también hay que poner atención en Guatemala, en Colombia y en otros países que son utilizados para hacer el tránsito hacia México. Otra consulta que nos dejan en el chat, que en realidad es muy similar, el de la consulta que hace Mireia y la consulta que hace Isela, que en realidad es un comentario de algo que fuimos hablando a lo largo de la ponencia, que es, yo voy a transformar un poquito la consulta, les pido disculpas, pero para hacerla un poco más bajada a tierra, es que, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la entidad financiera de ir más allá de la regulación para lo que es la debida diligencia de sus clientes?
Porque uno podría decir, no, hay que mantenerse con la regulación y con eso deberíamos estar ok, pero hoy durante la ponencia un poco hablamos de esto de que la regulación en definitiva va un poco atrasada y que muchas veces es responsabilidad de la entidad reforzar un poco esa debida diligencia y ese conoce a tu cliente. Entonces, no sé si nos va a dar el tiempo para responderla tan completa, pero ¿qué tanto tenemos que ir más allá de la regulación? ¿Qué tanto tenemos que reforzar estos procesos para mantenernos con la regulación, pero al mismo tiempo estar tranquilos de que frente a cualquier cosa que suceda deberíamos estar ok? Pues yo creo que hay que conocer los riesgos, ¿no? La regulación te habla del conocimiento de los riesgos y ahí la norma se abre tanto como quisieras, o sea, la norma no es tan cerrada. A lo mejor la norma es cerrada en lo mínimo indispensable, pero cuando tú conoces tus riesgos, se vuelve a abrir muchísimo y la responsabilidad pues, es de la entidad. Al final de cuentas, el riesgo es de la entidad. Entonces, tú debes de saber cuáles son tus riesgos y qué riesgo residual va a ser el que tú vas a correr, porque siempre va a haber un riesgo y ese apetito de riesgo va a ser una decisión tomada por la entidad y va a decidir, bueno, este es mi riesgo residual y sobre ese riesgo vamos. ¿Cuál es ese riesgo? Pues a lo mejor es este, que el día de mañana puedas tener una sanción. Pero bueno, eso, los riesgos, si se conocen los riesgos, no se queda corto y no es una responsabilidad más que para la entidad, yo creo. Sí, definitivo. Yo creo que ahí está el punto medular, conocer tus propios riesgos a los que estás expuesto, ¿verdad? Volvemos al enfoque basado en riesgos bien aplicado. Definitivamente, como dices, la pregunta da para mucho más, pero para cuestiones de tiempo yo creo que hay que ponerle doble clic a conocer nuestros propios riesgos, saber el riesgo a nivel de entidad al que estamos expuestos, como decía Bernardo, el apetito que tenemos al riesgo, pero siempre aplicando los mitigantes para estar en un riesgo tolerable, que para seguir operando con seguridad para llevar, como también lo mencionaba Nicolás, a la empresa a buen puerto, pero siempre dentro de esta normatividad, pero también viendo los riesgos globales, ¿verdad? Conocer nuestros propios riesgos. Estoy operando globalmente, conozco a mis contrapartes en otros países, conozco a los clientes de mis clientes, entonces todo nace en conocer tus propios riesgos, en aplicar bien este enfoque, conocer el uso de actualizar o desarrollar bien tus metodologías, ¿verdad? Si es necesario, y finalmente estas matrices, bueno, que tienen que incluir ya estos riesgos ya globales. Espectacular. Bueno, Bernardo Limelec, la verdad es que veo que siguen habiendo consultas ahí por el chat. No nos va a dar el tiempo para responderlas todas, así que les voy a dejar aquí nuestros perfiles, el mío, el de Bernardo, el de Limelec, para que si quieren nos puedan agregar ahí por LinkedIn y escribirnos. Creo que cualquiera de los tres va a estar contento de responder a esas consultas que quedaron ahí todavía sin responder. Eh, Nada, agradecerles Bernardo Limelec por su tiempo, la verdad es que creo que fue súper enriquecedora esta llamada, agradecerle también a los casi 100 participantes que estuvieron hoy en esta hora de ponencia y de discusión. Creo que todos se van a llevar ahí buenas herramientas para mejorar internamente en cada una de sus entidades. Ahí, antes de terminar, creo que lo mandó mi equipo por el chat, pero me gustaría invitarlos también a todos a un webinar que estamos organizando desde Complice también el día 8 de julio. Un poco el email lectura mencionaste de cómo utilizamos la inteligencia artificial para los sistemas automatizados, para mejorar procesos. El 8 de julio estamos organizando ahí una demostración del producto gratuita también, abierta a todo público, de una nueva funcionalidad que tenemos en Complice de cómo un agente de inteligencia artificial puede automatizar lo que es la resolución de alertas por coincidencia con listados restrictivos. Invitados a sumarse, creo que va a servir bastante también. Nada, no quería dejar de mencionarlo porque justo también fue algo que se tocó en el webinar. Pero bueno, Bernardo de Limelec, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y su expertise. Creo que fue genial. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Nicolás, y gracias a Complice, el Imelec, como siempre, un placer. Y gracias a los que estaban aquí, a los que estuvieron, a los asistentes, a sus órdenes. Así es. Muchísimas gracias, Bernardo, también por acompañarme, estar aquí junto contigo. Fue un honor. Por supuesto, todo el equipo de Conflict, a Nicolás, a Valentina, a todos los que están por allá. También un gran saludo. Y por supuesto a todos los profesionales del cumplimiento que estuvieron hoy aquí y que ojalá se lleven algún consejo, alguna cosa, una herramienta que les sirva y siempre dispuesto a seguir colaborando. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Hasta luego.